Le invito a abrir su Biblia en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Y vamos a hablar de el error del padre de la fe. Gálatas capítulo 3. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Y los que no, lo pueden ir leyendo ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición que nos das, oh Dios bendito, de exponernos a tu palabra, bendito Señor. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos que corta, bendito Señor, que transforma, que cambia, que guía, precioso Dios, que endereza nuestros pasos, bendito Dios, y nos da guía en donde nosotros necesitamos caminar. Es lámpara a nuestros pies, bendito Dios, y lumbrera a nuestro camino. Por ella, Señor, nosotros podemos descansar. Por ella nosotros podemos recibir esperanza, tener paz en nuestros corazones, bendito Dios. Yo te ruego, precioso Padre, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra haga esa obra, bendito Dios, en cada uno de nosotros, bendito Señor. En el nombre de Jesús nos humillamos, Señor, y abrimos nuestro corazón para que tú nos hables de la manera que tú quieres hacerlo en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uno de los padres más importantes de la historia, mis hermanos, ya que estamos celebrando el Día del Padre, es el padre Abraham. Fíjese, él es este señor que existió hace miles de años, es reconocido como padre en las tres religiones, si podemos incluir al cristianismo dentro de las religiones, que no lo es, nosotros lo sabemos, pero las tres religiones principales, las más grandes, reconocen a Abraham como padre. Los judíos reconocen a Abraham como su padre porque del linaje de Abraham vinieron todos ellos. Entonces, los árabes, los musulmanes, los del Islam, reconocen a Abraham como padre porque todos descienden de Ismael, que era otro hijo de Abraham. Entonces, los cristianos, aún nosotros, los que hemos conocido al Señor, reconocemos a Abraham como padre porque Él es nuestro Padre en la fe. Y lo acabamos de leer, que todos los que hemos creído por medio de la fe, venimos a ser también hijos de Abraham. Entonces, este es un Padre realmente extraordinario. Ahora, este personaje fue llamado por Dios para formar una gran nación de manera milagrosa, hermano. Este hombre tenía una fe y una confianza en Dios impresionante. Cuando Dios lo llama, a él no se le da ninguna señal. A Abraham Dios no le mostró absolutamente nada. No le dijo: mira, Abraham, te voy a dar en visión, por favor, préndele ahí al canal 45 y ahí te voy a mostrar la tierra que te voy a dar y te voy a mostrar qué tanta bendición tengo preparada para ti. No hubo nada de eso, hermano. No hubo ninguna señal. Es más, si nosotros comparamos a Abraham con Moisés, por ejemplo, a Moisés se le dio señal desde el primer momento. Cuando Moisés es llamado por Dios, lo primero que aparece es una zarza, ¿verdad?
ardiendo, y el Señor comienza a hablarle de manera milagrosa. Salía una voz de en medio de la zarza y le hablaba. Es más, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y luego le dice: tira la vara, y la vara se convierte en una culebra. Y luego le dice: vuélvela a tomar, y la vuelve a tomar, y se vuelve a convertir en una vara. Entonces, muchas señales. Cuando él llega a Egipto, hermano, llega con muchas señales y las maravillas que Dios mostraba a través de las plagas que venían sobre Egipto. Algo impresionante. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Moisés sí se le dio tanta señal y se le dio tanto poder, y a Abraham no? Y la respuesta es porque son dos llamados distintos. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés era un representativo o un tipo. En la tipología bíblica representaba a Cristo Jesús. Moisés fue el primer apóstol, el primer enviado a liberar al pueblo de Israel, que estaba como esclavo viviendo en Egipto. Entonces él tenía que llegar con señales, él tenía que llegar mostrando el poder de Dios, para que Faraón se diera cuenta que quien lo estaba enviando realmente era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, el llamado que se le hace a Abraham era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a él se le llamó a creer, no a hacer señales. Por eso usted no encuentra que Abraham de repente y cayó fuego del cielo y convirtió esto acá. No hay nada de eso, hermano. El llamado para él fue simplemente a creer, a confiar en el Señor. A él se le llamó a que él saliera de su tierra. El Señor se le apareció y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces el llamado de Abraham fue a obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Por eso es que no hubo ninguna señal. Ahora, nosotros debemos aprender de esto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros no nos ha llamado a señales. Si Dios nos quiere mostrar algo, que bueno, yo creo que Dios lo puede hacer. Qué bueno si Dios quiere hacer un milagro portentoso y Dios nos quiere mostrar su poder. Eso está magnífico, pero nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados, al igual que Abraham, a creerle a Dios, hermano, a confiar en Él, aunque no hayamos visto absolutamente nada. Él nos habla la palabra y nosotros tenemos que obedecer. Ahora, note, hermano, para Abraham, porque nosotros lo podemos leer fácilmente, pero salir de la tierra y de la parentela no es algo fácil. Él tenía una cultura, él tenía una familia, él tenía amigos, él tenía un montón de cosas en Ur de los Caldeos, que era de donde él venía. Y todo eso lo tuvo que dejar. Y dejar la tierra no es fácil. La mayoría de nosotros tuvimos que dejar la tierra, tuvimos que dejar la familia. Y ninguno de nosotros salió: ya voy saliendo de la casa, qué bueno. Mire, por ahí de pronto habrá algún tremendo, ¿verdad?, que lo hizo así, y cuando salió de su casa dijo: por fin me liberé y ahora ya voy a vivir a otro lado. Pero no, hermano, la mayoría de nosotros sufrimos cuando tuvimos que dejar nuestra familia. Yo les contaba a los hermanos en el servicio anterior que cuando mi esposa y yo nos casamos, yo vivía aquí en Las Vegas, ella lo contó hace poco, y ella vivía en Los Ángeles. Y cuando nos venimos de Los Ángeles, hermano, ay Dios, yo traía a María Magdalena en el carro. Venía llorando, hermano, en todo el camino. Y yo la miraba y le decía: ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Y ella lloraba y me decía: es que mi mamá, es que mi hermana, es que mi hermano. Y yo, pues como el cana, le respondía: ¿y no te soy yo mejor que toda tu familia? La verdad es que dejar la tierra y dejar a la familia no es fácil. No es fácil. Y mire que el matrimonio es muy parecido a todo esto, ¿verdad? Porque se necesita fe, hermano. Porque uno va a la tierra de que yo te mostraré, le dice el Señor, ¿verdad? Y quién sabe cómo nos va a ir. La verdad que no nos metemos por fe, hermano. De cualquier manera, ¿verdad?, tenemos que poner en práctica la fe. Pero entonces Dios le habla
Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A ver, una probadita. No hay probadita, solo tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Y eso es lo que usted y yo, hermano, por eso dejemos de buscar señales, hombre. Gloria a Dios por las cruzadas de milagros y si se sana gente, qué bueno, pero no andemos buscando eso. Porque Dios lo que está buscando no es que nosotros miremos milagros, sino que obedezcamos a su palabra. El llamado nuestro es a obedecer lo que Él está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, Abraham, aunque fue, yo diría, el más grande padre que ha habido, hermano. Por supuesto tenemos al celestial y ese está allá, y más grande que Él no hay nadie. Pero aquí en la tierra es un padre tremendo, ¿verdad? Para nosotros podemos aprender muchas cosas de Él. Sin embargo, mis hermanos, no fue perfecto, porque fue humano. Entonces vamos a aprender algunos aspectos de la vida de Abraham en este día, y Dios va a hablar a nuestros corazones. Primero vamos a ver el trasfondo familiar de él, de dónde venía, quiénes eran sus antepasados. Fíjese, porque aunque él fue llamado a crear una nación nueva, y de ahí vinieron todos los hebreos, los judíos, de ahí vinieron, realmente él no era del pueblo. Por eso es que Jesús representa, Moisés representa a Jesús en lo que acabamos de hablar, pero Abraham nos representa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco éramos pueblo. ¿Cómo nos convertimos en pueblo, hermano? A través de la fe, a través de obedecer la palabra. Es que nosotros, la Biblia dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Ya no son extraños, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos. Ahora han venido a ser parte de la familia de Dios. Entonces Abraham realmente era un gentil, si lo podemos poner así. Dios lo convirtió a él en la primera persona que él llamó para formar su pueblo, que dejó de ser gentil. Le tengo noticias. Gentiles son todos aquellos que no son hebreos, no son judíos. Pero le tengo noticias. Usted y yo no somos gentiles. Éramos en otro tiempo, así como Abraham también era. Pero ya no somos, porque ahora somos del pueblo de Dios. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo pensé que usted se iba a gozar con eso, hermano. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, vaya conmigo a Josué, capítulo 24, versos 2 y 3. Y veamos de dónde venía Abraham. No sé si es por la hora, pero como que a esta hora ya entramos en calor, ¿verdad? Ese reloj está mal. No está mal. Es reloj. No está mal, es reloj. Lo bueno que este es el tercer servicio. Aquí vamos sin frenos. Josué capítulo 24, versos 2 y 3. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quiénes? A dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Ahora note por favor, hermano, lo que ahí está diciendo es que Abraham venía de un trasfondo idólatra, donde él vivía en Ur de los Caldeos. Allá sus padres adoraban y servían a dioses extraños. ¿Qué quiere decir esto? Que él también venía de allí. Por sus venas corría, hermano, sangre idólatra. Ahora, si nosotros lo traemos a este tiempo y nosotros pensamos en nuestro trasfondo, nosotros somos iguales.
nosotros venimos de un trasfondo idólatra. Así hayamos nacido en el Evangelio, hermano. Por nuestras venas corre sangre idólatra. Si no me cree, le voy a decir por qué. ¿De dónde venimos nosotros realmente? Nosotros somos mestizos, es decir, estamos mezclados entre indígenas y españoles. Uno que otro de nosotros tenemos sangre alemana, ¿verdad? Pero bueno, de eso hablamos otro día. No es cierto, gringa. Pero ¿verdad que nosotros venimos de ahí? ¿Y quiénes eran los indios, hermano? Adoraban a la piedra, adoraban al sol, adoraban al maíz, hermano. Yo me lo como en tortillas, pero yo no lo adoro. Dijo una hermana en el otro servicio, la adora, dijo, la pone a adorar, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros venimos. Ahora, veamos la otra mezcla. Españoles. Hermano, cuando llegaron los españoles a América, ¿qué trajeron? Idolatría. Venían así con sus ídolos, ¿verdad? Y se los presentaban a los indígenas. Y los indígenas lo veían y decían, no, está muy blanco. No se parece a nosotros. Nosotros tenemos otro color de piel. Ah, eso lo arreglamos en un momento. Se iban por allá, compraban pinturita, lo pintaban, ponían moreno y luego se lo traían. Se le apareció aquel allá, aquí está, para que lo veas. Y entonces así era como lo aceptaban. Entonces, hermano, nosotros tenemos que reconocer una vez más que por nuestras venas corre sangre idólatra. Ah, pero yo ya soy cristiano. Si no nos cuidamos, caemos en idolatría. Porque aunque no tengamos imágenes, a lo que nosotros más le dedicamos tiempo, eso es idolatría. Si yo empiezo a poner a un lado las cosas de Dios porque hay otras cosas que me atraen mucho más, eso es idolatría. Tenemos que arrepentirnos de eso y entender que aunque haya ese tipo de sangre en nosotros, Cristo derramó su sangre preciosa para limpiarnos, para liberarnos, para transformarnos y para quitar de nosotros toda idolatría. Para eso llamó Dios a Abraham, para quitarle la idolatría, para levantar un pueblo que le creyera a Dios, que no estuviera confiando en ídolos y en cosas, sino que confiara única y exclusivamente en su palabra. Ese es el llamado para usted y para mí. Mire, yo no sé si Dios le llamó a usted con un ministerio profético, con un ministerio de sanidad. Qué bueno, pero su llamado principal es a obedecer a Dios. Porque hay gente que quiere andar profetizando y quiere andar sanando gente y no le hacen caso a Dios. Y no sigo porque me enojo. Ay, así, no es cierto. Entonces, ese era el trasfondo de él. Ahora, en la prueba de su fe, hermano, se hizo acreedor de las promesas de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22, versos 17 al 18. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que Dios nos quiere bendecir? Ok, entonces tenemos que entender algo. ¿Qué pasó con Abraham? Antes de que leamos el pasaje, le explico algo. Quizá usted ya lo ha oído muchas veces o no se acuerda o no lo sabía. Pero Abraham, este hombre que había creído a Dios, en un momento Dios le prueba la fe. Y es que nuestra fe en un momento dado tiene que ser probada, hermano. Porque yo puedo decir que yo creo en algo, pero una vez más, una verdad no se convierte en verdad para mí hasta que yo la practico. Yo puedo decir yo creo en eso, pero si no actúo conforme a lo que creo, el Señor dice, no vale, aunque lo grites, aunque lo cantes, aunque digas que crees, si tu actitud hacia mí sigue siendo la misma, no has creído, porque no actúas conforme a lo que dices que crees. Entonces Dios tuvo que probar la fe de Abraham. ¿Y qué hizo? Recuérdense que Abraham no había tenido hijo todavía y el Señor le dijo, yo te voy a hacer una descendencia grande, y de eso lo vamos a ver más adelante. Yo voy a multiplicarte, vas a ser una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor le dio esa promesa.
Él lo creyó, dio los primeros pasos, pero entonces Dios le da un hijo a Abraham. Y una vez que se lo da, le dice: ahora dámelo de regreso. Ay, ahí la cosa se pone difícil, hermano. Porque como yo siempre digo, cuando Abraham, el Señor le dijo: dame tu hijo, la Biblia no dice que él dudó. La Biblia dice que él preparó todo lo que tenía que hacer. O sea, Dios le dijo: sacrifícame al hijo que te di, al que amas. Ese mismo me lo vas a devolver y me lo vas a dar en sacrificio. En otras palabras, le dijo: lo vas a matar para mí. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Ahora yo siempre digo, hermano, que nosotros leemos a veces la Biblia así de corridito, ¿verdad? Y no entendemos lo que Dios realmente, o no nos metemos en ese momento cómo estaba pasando realmente. Entonces yo no me imagino a Abraham diciendo: ay, hay que matar al muchacho, ya dijo el Señor, vamos a llevarlo. Con gozo y alegría de corazón vamos a ir a ofrecer ahora a mi hijo, el único, el que Dios me dio, el de la promesa. Hoy se va a morir y se va a acabar el asunto. Yo no creo que él iba así. Yo creo que había mucha angustia en el corazón de Abraham, diciendo: pero el Señor se va a glorificar. Yo sé, es muy fuerte esto que Él me ha pedido, yo sé, pero algo va a suceder, porque Él es Dios y Él se va a manifestar. Yo no sé, algo va a pasar. Y Abraham, usted conoce la historia, él va y lleva a su hijo. Su hijo ya estaba grande para este momento, no crea que era un bebé. Su hijo estaba ya grande, ya entendía perfectamente todo. Y cuando él lo iba a sacrificar, el Señor le dice: ahora veo que temes a mí. Ahora ya vi que no es nada más del diente al labio, aunque Dios lo sabía. Estaba probando para que Abraham lo viera y para que nosotros pudiéramos tener una enseñanza el día de hoy. Pero entonces Dios le dice: ahora veo que realmente no solamente son tus palabras, no solamente dices que me crees, actúas conforme a lo que yo te estoy diciendo. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, entramos en un camino de bendición. Mire, la salvación es gratis. Usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y lo cree y dice: yo creo que su sacrificio fue hecho hace más de 2000 años y yo lo recibo como mi Señor. Y usted es salvo, usted confiesa y usted es salvo. Pero hay bendiciones que están puestas según el camino que nosotros sigamos. Porque el Señor le dijo a Abraham que lo iba a bendecir y que iba a hacer de él una nación grande. Pero dependía si él hacía lo que tenía que hacer en cuanto a creer. Entonces, dependiendo del camino que yo sigo, así es lo que yo me voy a encontrar. Yo le decía a los hermanos en la mañana: si yo escojo caminar hacia un basurero, me voy a encontrar con basura, ¿cierto? Entonces, dependiendo del camino que yo sigo, eso es lo que yo voy a encontrar en el futuro. Entonces, si Dios, por eso es que Dios dice, hermano, Dios no ha hecho robots para que nosotros le adoremos solamente porque eso es algo automático. No, Él nos da a nosotros la opción de qué es lo que nosotros queremos hacer. He puesto delante de ti la maldición y la bendición, la muerte y la vida. Y todavía nos da, nosotros, como decimos en Guatemala, el chivo, hermano. El chivo en México es el acordeón, ¿verdad? Es así, como para que nosotros respondamos bien en el examen. Él mismo nos dice: escoge pues la vida para que vivas. El Señor nos da a nosotros a elegir. Abraham pudo haber dicho: no, ¿cómo así? Me dio un hijo y ahora me lo está pidiendo. No. Si es el único, ¿acaso que me dio trillizos? Pues si me dio uno nada más y ahora me está pidiendo. Él pudo haber dicho: yo no le creo, yo no sé cómo es que va a pasar entonces lo de y ya la mujer está más viejita y yo también ya no mucho. ¿Y cómo va a ser eso? Yo no lo voy a hacer como él me está diciendo. Y pudo haber tomado la decisión así. Y el Señor ciertamente hubiera dicho: bueno, pues yo te iba a bendecir, pues yo iba a ser una nación grande de ti. Pero como tú no quieres cumplir, no quieres caminar conforme a lo que yo te digo, sencillamente voy a tener que buscar a otro que me crea a mí. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Dios tiene preparada bendición para usted y para mí. Lo único que Él está pidiendo es que nosotros nos dirijamos hacia esa bendición. Y en el camino hacia esa bendición hay prueba.
donde Dios dice, a ver, te la estoy poniendo un poquito difícil para que crezcas en tu fe y creas y alcances. El que le cree a Dios es el que alcanza las bendiciones que Dios tiene preparadas. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Génesis 22, 17, y mire lo que el Señor le reitera, hermano, y le dice: de cierto te bendeciré por lo que has hecho, porque has creído, porque no me rehusaste a tu propio hijo, porque entendiste lo que yo te estaba diciendo. Ciertamente te voy a bendecir y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, hermano? Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser bendecido. Entonces, ¿cuál es la condición? Obedecer. Obedecer. No solamente oír, no solamente declarar y no solamente hablar, sino caminar conforme a lo que el Señor está diciendo. Porque Abraham pudo haber declarado y pudo haber dicho, pero si no se movía a ir al monte a donde iba a sacrificar a su hijo, entonces no estaba demostrando que realmente le creía a Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios, hermano. Mire, yo le decía a los hermanos en la mañana, y creo que lo he mencionado en otra ocasión, yo en esto de la pandemia, yo no puedo estar, yo le creo al Señor, hermano, el Señor es mi sanador, hermano, sí, aleluya, gloria a Dios, pero no salgo porque no vaya a ser, ¿verdad? Y yo puedo decir y puedo declarar que yo le creo al Señor y estar en un rincón de mi casa con una bolsa encima y así que solo los ojos se me miren, hermano, ¿verdad? Entonces estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Ahora, una vez más, yo no estoy invitando a que medio mundo haga las cosas, toque y haga y no sé, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es más, aquí recomendamos a la gente que venga con su, y algunos de ustedes la tienen puesta, uno que otro que no. Ay, así. Yo tampoco, no, de hecho durante la aplicación yo mismo les he dicho que se la pueden quitar. Pero yo no voy a poner mi confianza en la mascarilla. O sea, yo voy a ser prudente en cuidarme en lo que tengo que hacer. Yo no puedo decir, es que a mí no me ha dado, hermano, porque yo me lavo las manos 80 veces al día. Yo no voy a poner mi confianza en el alcohol con gel, ¿verdad? Mi confianza está puesta en el Señor. Aunque use mascarilla y aunque me lave las manos, mi sanador es el Señor y Él es el que me guarda y yo estoy confiado en Él. Yo no voy a tener temor a lo que pueda pasar. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy en las manos de Dios. Si a Dios le place, si a Dios le da la gana por algún propósito que Él tenga de que yo me enferme, hermano, con mascarilla o sin mascarilla, eso va a pasar así y aceptamos la voluntad de Dios. Mientras tanto nos cuidamos, y eso que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero no dependemos de lo que el mundo diga ni de nada de eso. Dependemos del Señor y por eso no tenemos temor a lo que tengamos que pasar, porque confiamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, siguiente. Abraham fue llamado amigo de Dios y a mí me gusta esto. Mire, Isaías 41:8, por favor. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? Mi amigo. Que Dios diga que uno es amigo de Él, hermano, eso es otra cosa. ¿Por qué? ¿Cuántos han tenido un buen amigo? ¿Alguien aquí ha tenido un amigo así que han sido, pero uña y carne, verdad? Mire, ¿cómo éramos? Yo me recuerdo que yo tenía un amigo en Guatemala que hasta le cae mal a la familia de uno, ¿verdad? Porque solo con ellos quiere estar uno, hermano. Y uno va a salir, ¿con quién? Con mi amigo. ¿Y para dónde vas? Con mi amigo. ¿Y vas a ir a la playa? Sí. ¿Y con quién? Con mi amigo. Y solo con el amigo anda uno, hermano. Entonces se desarrolla una relación
donde incluso se transmiten algunos secretos, se cuentan algunas cosas. Hay un grado de confianza impresionante, hermano. Usted decía, cualquiera va a hablar mal de mí, no, y se llevó una que otra, ¿verdad? Uno que otro chasco, pero bueno, ese es otro asunto que otro día vamos a hablar. Pero un amigo es así, uno le confía sus secretos, uno abre su corazón cuando es un amigo. Entonces, no deberíamos nosotros, hermano, desarrollar esa amistad con Dios. Eso era lo que pasaba con Abraham. Tuvo una relación con Dios que fue tal que él, que obviamente él le platicaba todo lo que le pasaba a Dios. Y mire lo más interesante, Dios también le revelaba sus secretos a él. ¿No le gustaría a usted conocer los secretos de Dios, hermano? ¿No le gustaría a usted saber qué es lo que pasa con él? Mire, el llamado a ser amigo de Dios no fue solo para Abraham. Él puso el ejemplo, pero nosotros podemos ser amigos de él. Nosotros podemos desarrollar esa relación con nuestro Dios, donde sabemos que Él conoce todo de nuestras vidas, y nosotros podemos recibir de parte de Dios la revelación de cosas que quizá Dios no se las va a decir a otros, hermano, y a nosotros sí. ¿A quién le gustaría algo así, hermano? Entonces ese era Abraham. Era un padre que tenía una relación con Dios al punto de que no era él el que decía, porque es fácil decir Dios es mi amigo, ¿verdad? Pero que Dios diga ese es mi amigo, eso es algo totalmente diferente. Yo quiero que Dios diga que yo soy su amigo, hermano. Y a mí me encantaría que Dios diga que usted también es amigo de Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, el padre Abraham, este hombre extraordinario, no siempre fue fiel, hermano. Como toda persona, como todo ser humano, también tuvo algunas cosas que no fueron muy buenas. Su fe no siempre fue inquebrantable. ¿Por qué? Porque él fue llamado a la edad de 75 años, ya lo mencionamos, y de repente Dios le dice que va a ser padre de multitudes. Usted conoce la historia, se la narro brevemente. Cuando el Señor le habla y le dice, las condiciones eran totalmente adversas, no había manera humana en que eso se pudiera cumplir, solamente Dios podía hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estaban grandes de edad, y porque para sumarle, Sara, su esposa, era estéril. Entonces Abraham le había creído a Dios, ¿cierto? Había tenido su fe, había salido de su tierra, de su parentela, había seguido el camino que Dios le había marcado a través de su palabra. Pero en un momento dado, de repente la mujer dice, oye, ya pasaron 10 años. Y cuando a uno le ofrecen algo, hermano, ¿verdad que usted empieza a contar con eso que le ofrecieron? Depende de quién se lo ofrezca, ¿verdad? Porque a veces yo cuando oigo ofertas de alguien que ya conozco, digo, hasta ahí sí ni la fe, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero cuando a uno le ofrecen algo, uno empieza como a contar con eso, ¿verdad? Uno empieza a decir, bueno, y cuando me lo entreguen, entonces voy a hacer esto. Cuando me den ese regalo, lo voy a usar para acá. Y si me dan, de repente le ofrecen algo de dinero, no sé, o le ofrecieron en alguna oportunidad, y usted decía, con eso me voy a comprar tal cosa. Y usted estaba haciendo planes con aquello que le habían ofrecido. Entonces yo me imagino a Abraham y a su esposa, que al principio cuando el Señor les dijo, y ustedes van a ser padres de multitudes, ellos dijeron, a comprar la cuna. Y esa cuna se estaba haciendo vieja, hermano, porque la promesa no aparecía por ninguna parte y el tiempo seguía pasando. Y ellos, yo me imagino que llegó de repente Sara y le dijo, oye Abraham, pues yo no te veo a ti tan vigoroso, y más jóvenes no nos estamos haciendo. El Señor no nos puso aquí la fuente de la juventud y estamos tranquilos, pacientes esperando a que ese milagro suceda. Y los años siguen pasando. Entonces, con la fuerza que te queda, ahí está Agar.
¿verdad? Que era una criada que ellos tenían. Llégate a ella, tienes un hijo con ella, y entonces va a ser como si fuera de nosotros, y de ahí vendrá de pronto la bendición que Dios dijo. Abraham en esta ocasión oye la voz de su mujer y no oye la de Dios. No consultó, hermano. No fue y dijo, yo creo que Dios está en el asunto, está jovencita la muchacha. Bueno, y se fue, y usted sabe lo que ocurrió, hermano. Entonces en ese momento, usted conoce la historia, de esa relación nace un hijo. Y ahí la cosa se empieza a poner difícil, porque cuando Dios habla, Dios cumple. Independientemente de nuestras actitudes y cómo nosotros hagamos las cosas, Dios va a cumplir lo que Él dijo. Él dijo que le iba a dar un hijo a Abraham, y eso lo iba a cumplir independientemente de lo que Él hiciera. Es decir, Dios no iba a llegar y iba a decir, qué bonitos, ¿no? Se me adelantaron los muchachos. Bueno, ahí quédense con ese, ¿verdad? Sino que Dios dijo, bueno, como yo prometí, yo voy a cumplir. Y 14 años más tarde, después que ya había nacido Ismael, nace el hijo de la promesa. Y ahí empezaron las broncas, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el mayor molestaba al menor. Y yo le he dado esta aplicación práctica de esta parte de la Biblia, que es que Ismael representaba a la carne, porque fue según la voluntad del hombre, según la mente de Abraham y de su mujer. Pero Isaac representa al espiritual, que es nacido por la palabra y la promesa de Dios. Ahora el problema era que Isaac ya tenía 14 años y 15, y aquel todavía uno nada más, ¿verdad? 2 y este ya 16. Entonces este estaba más grande. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermano? Que mire, que a veces la carne está más grande que el espíritu. Me refiero al espíritu, a la vida espiritual nuestra. Y cuando eso sucede, pues el que está más grande es el que gana. Si usted algún día se peleó y vio que el que venía en contra suya era así de grandote, yo le corría, hermano. Mejor aquí corrió, ¿verdad?, que aquí quedó un gallo. Porque uno sabe a quién se va a enfrentar. Entonces, lo que le quiero decir es, si alimentamos la carne, vamos a tener una carne bien grande y siempre va a molestar al espíritu. Y nosotros vamos a querer salir adelante y querer crecer espiritualmente, pero como la carne está bien alimentada y bien grandota, hermano, entonces no va a dejar que el espíritu crezca. Por eso tenemos que alimentar al espíritu para que llegue a tener la capacidad de vencer la carne. Dios nos da a nosotros las herramientas, el alimento, para que podamos crecer y de esa manera podamos vencer. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, Abraham tuvo que lidiar con este problema en casa, porque la esposa empezó a ver que le molestaban al niño, hermano. Y una mamá que le molestan a un niño, pues yo no he visto ninguna mamá que se quede así, sí, está bien que lo molesten, ¿verdad? Yo he visto cómo se ponen, hermano. Y ahí sí no importa de qué tamaño son, se levantan y van en contra de quien sea, hermano. Es más, han habido mujeres que han hecho cosas extraordinarias por salvar a sus hijos, impresionantes. Entonces, cuando esta mujer veía eso, dijo, no, aquí esto se tiene que terminar. Abraham, ven para acá, vamos a platicar una vez más. Ese muchacho que se llama Ismael y su mamá que se llama Agar se tienen que ir de aquí, tienen que salir de aquí. Entonces Abraham empezó a decir, no, pero es mi muchacho, es mi hijo, ¿cómo así? Y ahí sí a consultar a Dios, ¿verdad? Entonces se va él y consulta a Dios esta vez y le dice, oye, Señor, mira mi mujer con lo que salió, ¿por qué no fue antes, verdad? Mira con lo que salió ahora, que quiere que corra el muchacho. Y usted conoce la historia, el Señor le dice, sácalo. Esta vez sí hazle caso, en la otra no tenías que hacer caso, hiciste caso, ahora hazle caso esta vez. Tienes que sacarlo de ahí, tienes que llevártelo, hay un conflicto ahí. Ahora, este error, hermano, que cometió el padre Abraham, esta falla que él tuvo en su fe,
tuvo consecuencias terribles, hermano. Cuando usted escucha, ¿por qué? Por lo que le mencioné al principio, de Ismael vienen todos los árabes. Todos los árabes descienden de Ismael. Y los israelitas son los que descienden de Isaac. ¿Qué pasa? Ismael sigue siendo grandote, ¿verdad? Entonces, cuando usted escucha que ahora en la franja de Gaza han estado tirando cohetes hacia Jerusalén y el ejército israelí está respondiendo y ya desplegó al ejército y se están agarrando y todo el tiempo se están agarrando, hermano. Cuando usted oye eso, usted acuérdese y diga: Ismael con Isaac todavía peleando. Hasta el día de hoy está esa consecuencia ahí. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos, porque las decisiones más adelante tendrán repercusiones, no solamente en este tiempo, sino en el tiempo venidero. Yo le decía a los hermanos, aunque no sucede así, pero yo me imagino de repente a Abraham en el cielo, ¿verdad? Y por ahí le llegan las noticias de que están otra vez los de la franja de Gaza tirándole a Israel. Ay, ahí está otra vez ese asunto que yo cometí hace tantos años, pero que todavía está eso ahí, hermano. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso vendrá en contra nuestra o habrá algún otro tipo de problema. Ahora, para ir terminando, Isaac, el hijo de Abraham, creció y tuvo familia. Y aquí es lo hermoso de la palabra del Señor, que siempre nos lleva a nosotros a una restauración. Porque fíjese lo que sucede. Isaac tiene 2 hijos, ¿cierto? Uno de ellos se llamó Jacob. De Jacob nacieron inicialmente 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Pero también nació un hijo que se llamaba José. José se convirtió en el hijo favorito de Jacob. Le compró su túnica, se la compraba de marca, sus sandalias eran Nike, ahí hacía. Lo trataba diferente a los otros hijos. Entonces los otros hijos a trabajar en el campo y a cuidar las ovejas y todo, y a José lo tenía como supervisor nada más. Decía: ve a ver y asegúrate que están trabajando. Y ahí va José. Entonces, ¿qué pasó? Los hermanos comenzaron a odiarlo a él. Por eso es que la Biblia dice: y no provoquéis a vuestros hijos a ira. Esa palabra realmente significa celos. No los provoquen a celos, porque van a causar amargura. Por eso usted y yo no debemos tener hijos favoritos. ¿Cuántos son hijos favoritos aquí? Ah, ¿verdad? Hay uno que otro. Pero entonces no debe haber eso. ¿Por qué? Porque causa problemas en los otros muchachos. Entonces, ¿qué pasa con ellos, hermano? Empiezan a planear no darle un escarmiento, sino matarlo. Empiezan a planear la muerte de José. Y usted conoce la historia. Luego viene otro y dice: no lo matemos, metámoslo mejor en esta cisterna que está seca y ahí dejémoslo. ¿Para qué lo vamos a matar? Entonces, de repente, dice la Biblia que se sentaron a comer. Y comiendo ahí, se les vino a ellos una idea. Y mire por favor Génesis capítulo 37, versos 25 al 28. Génesis 37, 25 al 28. Ya voy a terminar. Si se está durmiendo el de su lado, le doy permiso que le dé un pellizco. No es cierto. Dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes,
sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron ¿a quiénes? A los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Yo quiero que usted note algo bien hermoso en esta historia, hermano, porque José había un propósito para él. Dios le había dado un sueño de que se iban a inclinar delante de él y que él iba a reinar, que él iba a gobernar. Entonces, para ello tenía que pasar un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hermanos empiezan a quererle hacer todo este tipo de cosas, de alguna manera Dios ilumina a este hombre y dice: no lo matemos, mejor vendámoslo. ¿Y quiénes eran los que iban pasando por ahí que eran mercaderes, hermano? Los ismaelitas. Ismaelitas, obviamente descendientes de Ismael. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron los que se encargaron de agarrar a José y de llevarlo a Egipto, donde era necesario que él fuera. ¿Por qué razón? Porque Dios había prometido levantar un pueblo. Y Dios sabía que vendría hambre sobre la tierra y que estos en el desierto, que eran aproximadamente unos 70 para ese tiempo, no iban a sobrevivir. Entonces manda a José para que José pase por un proceso. Es llevado a la casa de Potifar, de la casa de Potifar pasa a la cárcel, y de la cárcel Dios lo lleva a gobernar sobre todo Egipto. ¿Para qué? Para que cuando vinieran sus hermanos a buscar qué comer, él les dijera, dentro de todo lo que pasó, les dijera: hey, yo fui enviado aquí. Ellos se disculpaban, ellos le pedían perdón, ellos decían: de plano José nos va a matar por lo que le hicimos. Y él decía: no, todo esto era necesario para que ustedes pudieran ser preservados. Dios me mandó aquí. No lo entendí al principio, tuve que sufrir muchas cosas, tuve que estar en la casa de Potifar como un esclavo, tuve que estar en la cárcel, pasé por muchas cosas, pero miren dónde estoy. Todo ese era el camino que Dios había marcado para llevarme aquí donde yo estoy. ¿Para qué? Para darles vida a ustedes, porque ustedes ahora se van a venir con su familia y van a vivir aquí. Tenemos Gosén ya listo para que ustedes se puedan instalar ahí. Pero ¿quiénes fueron los instrumentos para llevar a José allá? Los ismaelitas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aún nuestros errores del pasado, cuando nosotros nos arrepentimos y le creemos al Señor y seguimos adelante, Dios los va a usar para algo bueno, hermano. Él no lo planeó así. Nosotros tomamos malas decisiones y cometimos errores, pero aún esos errores, hermano, nosotros no tenemos que estarnos culpando por las cosas que sucedieron, y no tenemos que estar viviendo amargados y avergonzados de esas cosas que realmente no nos causan nada de orgullo. Pero debemos entender cuál es el plan de Dios. Aún el error que había cometido Abraham, Dios le buscó utilidad, hermano, porque en las manos de Dios las cosas se vuelven útiles. Aún aquello que para nosotros parecía negativo. Pero la cosa no termina ahí, hermano. La cosa va más allá, fíjese. Porque Dios no solamente estaba pensando en restaurar a Abraham y usar esa situación para preservar una nación. El plan iba más allá. ¿Por qué? Era importante que ese pueblo siguiera adelante. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación viene de los judíos. Dios sabía que ese pueblo tenía que continuar, porque del linaje de uno llamado David nacería Cristo Jesús, el Salvador, hermano. Entonces, mire, cuando Dios estaba haciendo esto y cuando Dios vio el error del padre Abraham, no solamente pensó en él, sino que pensó en usted y pensó en mí. Él sabía que un día nosotros íbamos a estar aquí, hermano. Por eso es que ellos tuvieron que pasar por todas estas cosas. Por
por eso es que aún los errores de ellos sirvieron y sirven ahora para enseñarnos a nosotros verdades y principios que nos ayudan a permanecer de pie. Es ciertamente nosotros tenemos errores en nuestras vidas, tenemos cosas de las que no nos sentimos orgullosos, hermano, pero aún eso Dios lo puede transformar en algo bueno, porque Dios es poderoso. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos restaura, Él nos levanta, Él nos cambia, hermano, para preservación de vida. Todo lo que a nosotros nos ha sucedido. Una vez escuché a un cantante decir: no cambiaría nada de lo que ha pasado en mi vida, porque eso me ha traído a donde estoy. Y ciertamente yo hubiera querido que muchas cosas fueran diferentes en mi vida, pero Dios lo permitió. Y ahora Dios lo está usando para algo bueno. Hay anécdotas que contar. Dios nos ayuda también cuando pasamos por cosas feas, hermano, y después nos damos cuenta. Nos ayuda a mantenernos humildes, porque entendemos que no es por nosotros, sino es por la bendita gracia y la misericordia de nuestro Dios, que si algo somos y algo hemos logrado, es porque Dios ha sido bueno y porque Él es maravilloso y porque Él tiene un plan. Ahora, lo que le quiero decir es esto, hermano: cuando Dios planeó algo para tu vida, Él lo va a cumplir independientemente de las metidas de pata que nosotros hayamos tenido. Él lo va a cumplir. El Señor cumplirá su propósito en mí. Yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar, yo no sé cuándo Él lo vaya a hacer, pero Él lo va a cumplir. Los ismaelitas sirvieron para algo, hermano. Para algo Dios permitió, y de alguna manera en algo Dios convirtió el error que este hombre había cometido. Ponte de pie, por favor. Confiemos en el Señor, en nuestros Isaacs, ¿verdad? Isaac representa lo espiritual, pero ¿por qué no entregarle también al Señor nuestros Ismaeles? Y decirle: Señor, aún mis errores yo te entrego a ti. Aún lo que me ha pasado, que ha sido negativo, yo quiero entregártelo a ti. Yo quiero rendirlo a ti. La Biblia dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí, hermano? Llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. No dice solo las buenas, no dice solo las bonitas, no dice solo las espirituales. Aún las cosas que para nosotros son negativas, Dios dice: eso mismo voy a usar para causar una bendición en ti, o aún en los tuyos, hermano. Quizá nosotros no lo veamos hoy, pero más adelante nuestra familia va a recibir bendición por creerle a Dios a pesar de lo que ha sucedido. Un error no te debe detener, hermano. El no haber sido un padre perfecto no te debe detener, porque ciertamente nosotros no somos perfectos. Hemos cometido muchos errores como padres, como hijos, como hermanos. Hemos cometido muchos errores, hermano, pero debemos entender que nosotros somos llamados, como Abraham fue llamado con propósito, también nosotros somos llamados con propósito. Cierra tus ojos, por favor.